Hola, ¿qué tal? De nuevo realizando esta nueva práctica, ahora para la asignatura de control de motores eléctricos, el cual consiste en realizar una aplicación para el control de un motor trifásico para el cambio de sentido de giro, que sea tanto horario como antihorario. Esta aplicación la desarrollé bajo el software Automation Studio. Este software únicamente se puede instalar en arquitecturas de 32 bits, por lo cual no pude instalarla en el Windows 10 a 64 bits, y para ello utilicé una máquina virtual con Windows XP con 32 bits. Entonces aquí ya me dejó abrir el programa y realizar mi primer proyecto en este programa de simulación más que nada. Entonces comenzamos a describir la aplicación. Como todo diseño, tenemos nuestro circuito de fuerza y nuestro circuito de control. Nuestro circuito de fuerza corresponde a este lado, el cual podemos observar que la alimentación eléctrica es trifásica y a 400 volts. Aquí lo podemos observar, las tres líneas y 400 volts de línea a línea. Dispositivos de protección tenemos dos. Tenemos a Q2 y a Q1. Estos dos dispositivos, uno corresponde a los fusibles y otro al disyuntor electromagnético, el cual nos va a proteger tanto la carga como nuestra instalación eléctrica. Aquí tenemos nuestros contactos de fuerza, que son los de los respectivos contactores, que como sabemos, para realizar un cambio de sentido de giro de un motor trifásico hay que conmutar dos fases de la alimentación del motor. Como observamos, esta primera fase pasa por este contacto y regresa al mismo lugar. Aquí no existe ningún cambio, pero donde sí existe un cambio de posición es en la fase 2, pasa por este contacto y llega a la fase 3. Y respectivamente en la fase 3 sale y regresa a la fase 2. Aquí observamos un cambio de fases, el cual lo que nos hará es hacer el cambio de giro de un motor. Y aquí tenemos nuestro motor. Obviamente, para estos cambios de giro, esto es una aplicación sencilla. Existen los variadores de frecuencia, el cual configurándolos en su controlador nos permiten realizar el cambio de sentido de giro sin necesitar este arreglo de contactos. Pero como esta es nuestra primera aplicación sencilla para un cambio de giro de un motor, esta es la manera de realizarlo. Y nuestro motor, si quieren ver las características del motor, es nomás darle doble clic, se nos abre esta ventana. Únicamente está un poquito lento por la máquina virtual, pero aquí están todos los datos. Hay mucha información que hay que agregar, pero los datos de interés para esta práctica es solamente la corriente nominal, que es 1.7 amperes, corriente de inicio 3.5, que es la corriente de arranque, y frecuencia 50 Hz. Esta frecuencia no me había fijado, pero tanto la distribución eléctrica como la del motor están a 50 Hz, así que no afecta nada. La potencia nominal de salida 500 watts, que nos da 0.7 si lo cambiamos a HP, a caballos de fuerza. Y ¿qué más? Aquí creo que se movió aquí, 500 watts. El voltaje 400 volts y las revoluciones por minuto 1500. Aquí también de igual manera lo podemos representar como radianes por segundo, pero esta es la manera de representar las vueltas del eje del motor. Y toda la demás información pues es meramente adicional, tal vez si se necesitan para realizar una simulación más detallada, pero para esta práctica son los únicos datos que necesitamos. Entonces, una vez explicado el diagrama de fuerza, volvemos. Bueno, una parte que quisiera comentar es sobre estos dispositivos. Obviamente, en la vida real
Estos dispositivos se tienen que dimensionar. Debes que estudiar o hacer un análisis del motor para poder ajustar y dimensionar las características eléctricas de protección de estos dispositivos. Esto sucede en la vida real para poder ya sea comprar los que se deben que colocar aquí, como también tener una buena protección y que nuestro sistema esté balanceado y meramente protegido. Estos no los dimensioné, estos tanto los coloqué y no están dimensionados. Si ya los quieres dimensionar, pues hay que ingresar a su hoja de datos y asignar todos los correspondientes necesarios. Configura que nos deben que salir más características eléctricas. Vamos a hacer la prueba. Aquí selecciono este símbolo nos abre las características eléctricas. Lo abro y aquí están todo lo que necesitamos. Corriente nominal, por ejemplo aquí tienes 200 amperes. Esto se me hace una exageración para este sistema. El motor no va a consumir 200 amperes. Pico. Entonces aquí hay varias cositas que tomar en cuenta. Magnética, 100 amperes. Inicialización automática, no, sí. Porque hay muchos tipos de protección que si son automáticos, una vez que la corriente ya es estable y baja a una corriente de seguridad, se vuelven a reiniciar y se ponen en modo operativos. Pero todas estas pues sí se deben que dimensionar en la vida real. Todos estos, cuando se hace una aplicación, sí debes que tomarlos en cuenta para que tu sistema esté meramente funcional y protegido. Pero como es una simulación, pues está bien ahorita por lo pronto dejarlo sin dimensionar. Obviamente también hablando de dimensionar, hay que dimensionar el cableado, revisando qué tanto corriente consume nuestra carga para asignar el correspondiente cableado, el calibre del cable, porque si le damos doble clic, incluso aquí podemos cambiar el calibre y el tipo de cable. Aquí por ejemplo tenemos la longitud, corriente eficaz, corriente media, y varias cositas ahí. Muy bien, vayamos al sistema de control. Aquí tenemos una fuente, una fuente obviamente que nos convierte de alterna a directa. Esta fuente nos proporciona 24 volts directos. Este fusible sí se encuentra dimensionado. ¿Por qué? Porque yo, para no realizar el cálculo de consumo de esta bobina, que se puede hacer teniendo las características reales de la bobina y el consumo, en vez de realizar ese cálculo, yo lo hice mediante un amperímetro. Corrí la simulación, vi cuánta corriente me consume la bobina y asigné el fusible de protección, que es el único dispositivo que consume corriente. Estos contactos o este interruptor obviamente no consumen corriente. Entonces cuando yo me di cuenta que consume 80 mA, pues aquí ya pude dimensionar un fusible. Este fusible, como podemos observar aquí en sus datos, obviamente tenemos todos sus datos. Nos vamos a configurador, seleccionamos el fusible, nos vamos a características eléctricas y fusible corriente asignada. Yo le puse 0.2 amperes, que equivalen a 200 mA. Todos estos datos son para un fusible monofásico, si se fijan, y realmente pues todos estos datos son necesarios asignar de acuerdo a la hoja de datos del fabricante, para que la simulación corra realmente como se comportaría en la vida real. Aquí incluso si nos vamos para los datos generales, aquí vemos que tiene una parte que se llama comercial. Esta parte es de interés porque aquí podemos poner el fabricante, número de inventario, número de parte, incluso el precio unitario en dólares
o en diferentes monedas. Eso está muy interesante porque además de crear tu proyecto, tú ya estás generando una lista de materiales con el fabricante, número de inventario, número de parte y precio. Eso es muy interesante y eso me recuerda mucho a un software que utilizo en mi trabajo que se llama ePlan Electric. En ese ePlan Electric yo genero el proyecto, toda la circuitería eléctrica, electrónica, y asignamos el fabricante, número de parte, número de inventario, precio unitario, y al final nos saca un reporte de la lista de material a necesitar. Eso es muy interesante que este software Automation Studio lo tenga. La verdad es increíble, pues. Sí está muy orientado a la enseñanza, pero a la vez a una enseñanza ya más apegada a la realidad. Y pues aquí tenemos las bobinas, que cada bobina no se van a accionar las dos, solamente se va a accionar una u otra, no dos a la vez. El paro, el interruptor de paro, interruptor de giro a la derecha, interruptor de giro a la izquierda. Estos son los enclaves que se realizan para que una vez que suelte el interruptor se mantenga sostenida la señal. Estas son se pueden llamar que son interlocks, el cual cuando una bobina esté accionada, en el otro interruptor no va a dejar energizar esta bobina. Y así inversamente, si esta bobina está energizada, acá no va a permitir energizar esta bobina. Por precaución, ¿qué pasaría si el motor esté girando a la derecha a su máxima velocidad y tú le inviertes el sentido de giro? Va a dañarse, hasta quemarse. Entonces esos son los dispositivos de seguridad para no realizar cambios bruscos en el giro, y es lo que tenemos de control. Aquí otra cosa que quisiera resaltar es que este diagrama que realicé está bajo el estándar IEC, que es Electrotecnia IEC. Es muy interesante que este software tenga esos estándares. ¿Por qué? Porque son estándares de diseño eléctrico en la industria. Entonces yo utilicé IEC porque me recuerda mucho a los diseños que realizo en mi trabajo, porque toda esta simbología, todas estas representaciones, estos etiquetados, todo de que tengas aquí por ejemplo las terminales de los dispositivos, como se pueden observar aquí, todo eso lo rige los estándares, el estándar IEC o el estándar NEMA, y es muy interesante. Además de que este software también permite el etiquetado de cables. Así realmente es un software que, como dije, para la enseñanza, pero muy apegado ahora sí al mundo real del diseño y la creación de proyectos electromecánicos. Muy bien, entonces vayamos a la simulación. Aquí corremos. Me sale una pantalla de mensajes. Volvemos a intentarlo. Muchas veces como que debes quedarle como 2-3 veces hasta que ya se corra la simulación. Miren, otra vez apareció en gris. No hay ningún error, por lo tanto no sé por qué algunas veces no se puede. Ahí está. Y observamos que la energía eléctrica de distribución pues está llegando a los fusibles y a la fuente, y la fuente de hecho ya está corriendo algo de la energía directa, de la corriente directa en el sistema de control. Aquí podemos ver que el 0 volts pues aquí ya está el potencial, ¿no? Ya nomás hace falta, por ejemplo, cerrar los fusibles de manera manual, cerrar el disyuntor de manera manual, y tenemos los contactos de fuerza. Muy bien, entonces aquí pues yo únicamente voy a cerrar el fusible y ahorita el amperímetro no marca nada. Si yo acciono este interruptor que va a girar a la derecha, lo que va a pasar es esto. Se energiza KM1 la bobina, su interruptor que estaba normalmente abierto se queda cerrado, se enclavó, y este que era normalmente cerrado se abrió como interlock. Si yo aquí presiono no va a pasar nada.
no me deja energizar KM2 por precaución. Entonces aquí podemos observar que la corriente es 83.3 mA, este es de 200 mA, por lo tanto el fusible no se ha quemado. Si en dado caso existiera un cortocircuito, alguna falla eléctrica en este circuito, el fusible va a reventar. Y vayamos al motor. Aquí está girando el motor a la derecha. Las revoluciones aquí se pueden ver. Entonces si yo paro, se detiene el motor. Yo doy a la izquierda y aquí está girando ahora a la izquierda con revoluciones negativas. Esto es porque va el inverso, pues. Si yo aquí acciono este interruptor, no me deja hacer nada porque está el interlock activado. Entonces yo tengo que parar para parar el sistema. Y listo. Para, yo energizo al derecho y ahí está. Ahora las revoluciones son positivas. Y paro para parar el sistema. Aquí yo puedo, por ejemplo, abrir el fusible, abrir este también, y está todo desenergizado. Aquí tal vez me faltó un interruptor general para que no llegue energía tanto a la entrada de la fuente como a estos dispositivos. Y listo.